Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones y también la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y también del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, conforme a esta enseñanza semanal que yo comparto todos los días martes, compartiéndola en el sitio web, en Facebook y también en el canal de YouTube, y por medio también de nuestra sala virtual, estamos llegando, gracias a Dios, a muchas personas con la palabra de Dios correctamente dividida. Y hoy voy a tocar un tema un tanto quizás escabroso, difícil, porque hay todo un prejuzgamiento, que es normal y lógico, porque hay una famosa frase acá en Argentina que dice así: cuando uno se quema con leche, ve la vaca y sale corriendo. Muchas personas me consultaron si en esta administración, que es la administración de la gracia, es necesario y obligatorio dar el diezmo, la ofrenda o también llamada el compartir abundante. Y creo que es un tema muy importante, no solo para el creyente, sino también para toda la iglesia. Para comenzar este tema es importante analizar y estudiar sobre cuándo, cómo y dónde Dios implementó este mandamiento y por qué. Dios crea la nación de Israel partiendo de un hombre llamado Abraham, quien tuvo un hijo al que llamó Isaac, el cual tuvo a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Pasado el tiempo, Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel, los cuales al multiplicarse en los tiempos de José en la tierra de Egipto, forman las famosas 12 tribus de Israel. Cuando Dios los rescata de la esclavitud a ese pueblo de él, al pueblo de Israel de Egipto, y los hace entrar en la tierra que él les había prometido, reparte esas tierras en las 11 tribus, menos la tribu de Leví, que Dios la separa para él, para que esa tribu sean los que enseñen la palabra de Dios y ministren el culto al pueblo de Dios. Esa es la razón por la cual Dios crea el diezmo. ¿Por qué? Porque toda esa tribu que Dios había separado para sí mismo, no tenía heredad, no tenía tierras, no tenía viñedos, lo único que tenía era Dios. Es más, Dios dice: yo voy a ser su heredad. Quisiera que me acompañen para comenzar este estudio de la implementación del diezmo, de las ofrendas y lógicamente ya en nuestra administración el compartir abundante. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a pasar un tiempo estudiando, escudriñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye cuando no estamos creyendo correctamente en algún punto de esa revelación, y la palabra de Dios corrige cuando directamente nos hemos alejado completamente de la verdad y de la doctrina de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la maravillosa palabra de Dios. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Bueno, tenemos que entender que esos sacerdotes, a diferencia
de los sacerdotes que nosotros hoy conocemos, de la Iglesia Católica, que no se casan y no tienen hijos. No era así en esa administración y bajo la idiosincrasia del pueblo de Israel. Los sacerdotes servían a Dios, pero tenían esposa, tenían hijos, y esos hijos había que educarlos, mantenerlos, vestirlos. ¿Y de dónde iba a salir el dinero? El dinero necesario y suficiente para alimentarlo era a través de los diezmos que daba toda la casa de Israel, todo el pueblo de Israel, la 10ª parte de las 11 tribus. Miren, si todas esas 11 tribus cumpliesen el mandamiento de Jehová, realmente el pueblo de Leví tenía abundancia. Imagínense, el diezmo de 11 tribus. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando del diezmo, ¿no? Dice en el versículo 4, las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite. Lo mejor, eso significa las primicias. Lo mejor de tu grano, lo mejor de tu vino y lo mejor de tu aceite. El 10% de esas primicias eran para los sacerdotes de la tribu de Leví. Sigo leyendo el versículo 4. Y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. ¿Por qué? Porque Dios le ha escogido a esta tribu para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos, capítulo 7, en el versículo 5, leemos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Bueno, ya expliqué cómo surge el pueblo de Israel, la nación de Israel. Esta es la razón por la cual Dios implementó el diezmo. Ahora bien, estamos leyendo el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito bajo otra administración, bajo la administración de la ley en este caso. Pero sigamos adelante. Por favor, acompáñenme al libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 12. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Fíjense el amor de Dios y la fidelidad de Dios. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Porque si yo cambiara, hijos de Israel, ustedes hubieran sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, todo este contexto es maravilloso de cómo Dios declara claramente lo que había pasado en la tierra de Israel en esos tiempos en que las 11 tribus de Israel no estaban cumpliendo sus mandamientos, porque habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y encima de todo esto, porque así somos de necios los seres humanos, creemos que podemos robarle a Dios, creemos que podemos engañarle a Dios, creemos que podemos burlarnos de Dios.
¿Saben lo que hacían estos judíos? Miren, yo les voy a contar y ustedes se van a sorprender y se van a matar de risa. ¿Cuál era el mandamiento? Las primicias de tu ganado, las primicias de tu lana, las primicias de lo mejor que Dios te ha prosperado. Esa 10ª parte de las primicias son para mis sacerdotes, para mis ministros, porque ellos necesitan comer y beber, necesitan alimentar a su familia, y ellos son mi heredad. Entonces, ¿saben lo que hacían? Cuando nacía un cabrito quebrado, deforme, que le faltaba un ojo, y que lógicamente, al venderlo en el supermercado, no le iban a dar la plata que correspondía, adivinen a quién se lo daban. Pensaron bien, se lo daban para Dios. Era el diezmo, o sea que si nacían 10 cabritos, por dar un número, ¿no es cierto?, el peor cabrito de esos 10 que habían nacido era para Dios. Y si de pronto la cosecha, la cosecha de uva, por ejemplo, por dar un ejemplo, el 10%, esa uva toda picada por las abejas, por las moscas de los frutos, o sea, lo peor de la uva era para Dios. Y así con todo, la lana, el trigo, todo lo peor era para Dios. Por eso Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, yo sé que muchos de ustedes se pueden estar preguntando, bueno, no es mi caso, yo no le robo a Dios, porque bueno, yo diezmo, yo comparto abundante. Y ¿saben una cosa? Porque a todos nos ha pasado, y yo me incluyo. ¿Saben una cosa? ¿Qué es lo que habitualmente hacemos nosotros los seres humanos? Cobramos nuestros ingresos y lo primero que hacemos es pagamos todos los tributos, los impuestos dados por el hombre. La luz, el DirecTV o el canal, no vaya a hacer cosas que nos corten el cable y nos quedemos sin televisión. La salidita con nuestra esposa o con nuestro esposo, los regalitos para los compromisos que tenemos, y resulta que lo dejamos a Dios para el último. Y muchas veces, yo diría que en la mayoría de las veces, no compartimos el bien, compartimos de lo que nos sobra. No compartí abundante, no diezmé. Y claro, si ya pagaste el DirecTV, el cable, el internet, los chicos, la salida con la señora, el cine, la juntada con amigos, todo eso fue prioritario. Y claro, lógicamente, el supermercado. ¿Y qué dice Dios? Dice, las primicias. Traed, dice el versículo 10, todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador en este tiempo no va a destruir el fruto de la tierra, porque nosotros no somos agricultores, ni nuestra vid. Pero ¿saben una cosa? Dios va a proteger nuestro auto, Dios va a proteger nuestra moto, Dios va a proteger nuestra salud para que no gastemos dinero en remedios. Porque el devorador, hoy en este tiempo, trabaja de otra manera, lógicamente. ¿Cómo va a trabajar? Haciendo que te quiten la moto, te hagan una multa porque hiciste algo incorrecto, o la inventaron, como le pasó a mi señora, que apareció una multa en Buenos Aires y nosotros jamás viajamos con ese auto y con esa patente en la ciudad de Buenos Aires. Y la fotomulta había que pagarla y se pagó y se perdió, porque el devorador está vivito y coleando, ¿eh? No vayan a creer que el devorador existía en la época de Abraham y en la época del pueblo de Israel. Sigue vivito y coleando y tratando de hacer todo el daño que pueda. Ahora bien, sabemos que todos estos mandamientos fueron dados a Israel en la administración de la ley, y nosotros no estamos en esa administración. Entonces muchos se preguntan, ¿tengo que dar el diezmo a la iglesia? Creo que la respuesta es obvia, pero vamos a responderla con la palabra de Dios. Miren, acompáñenme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, dice así la palabra de Dios. Porque las cosas que se escribieron ¿antes de qué? Antes de esta administración en la cual nosotros vivimos, para nuestra ¿qué? Enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
Nosotros sabemos que estamos bajo la administración de la gracia y que no nos regimos hoy por los 10 mandamientos, porque toda la ley y los decretos que no eran contrarias se redujeron solo a 2. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 2 mandamientos, que es la ley del amor, están encerrados todos los demás mandamientos. Porque nadie va a matar ni va a robar porque no estemos bajo la ley, ¿no es cierto? Sabemos que si yo amo a Dios, voy a hacer las cosas que le agradan a Dios. Ahora, observen la promesa de Dios al pueblo de Israel si ellos dejaban de robarle a Él. O sea, fíjense, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se dan cuenta? Quiero que ustedes tengan presente esto. Esta promesa de Dios fue dada a ellos que eran siervos. Ellos en esa administración eran siervos. ¿Por qué? Porque no estaba disponible ser adoptados por Dios como hijos. Hoy nosotros somos hijos. Ahora yo les pregunto, si Dios ha prometido eso a sus siervos, ¿cuánto más hará por sus hijos que son obedientes y que se adhieren a los mandamientos de Dios y que intentan, con todas sus limitaciones, porque todos estamos limitados, a agradar a Dios y a hacer su voluntad? ¿Por qué? Porque esto es muy simple. Las iglesias han sido estructuradas, armadas por Dios. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios a la gente. Ahora, aquellas personas que se dedican a predicar la palabra de Dios, es el trabajo de predicar el Evangelio. Y Dios dice en su palabra que aquel que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Yo hoy en mi actividad comercial, yo no necesito de tu diezmo, pero hay una cosa que tienes que tener presente. Yo tengo que dedicarle horas a mi trabajo comercial para poder vivir porque tengo gastos. Y lo mismo pasa con cualquier pastor o con cualquier ministro de cualquier iglesia y de cualquier denominación. Las iglesias tienen gastos, pero no solamente en cuanto al funcionamiento, en cuanto a los gastos normales, en cuanto a que el pastor, el ministro pueda tener dinero para sobrevivir y para vivir, para pagar sus cuentas y sostener a su familia. En mi caso, mis hijos son todos autosuficientes y son todos mayores de edad. Entonces, simplemente recapaciten y analicen. Las cosas que se enseñaron antes, para nuestra enseñanza se dictaron o se compartieron, para que aprendamos. Entonces, hay una promesa de parte de Dios y yo te pregunto a vos que me estás escuchando. Si vos te adherís a lo que dice Dios, pregunto, ¿Dios va a bendecirte? ¿Dios va a cumplir esa promesa que dice que va a abrir la ventana de los cielos? Bueno, yo sé también que más de uno dice, usted sabe, hermano, ministro, que yo he compartido una iglesia, después me enteré que el pastor usaba mal el dinero. Esa no es tu responsabilidad, ni tu compromiso, ni tu cuestionamiento. Cada pastor, cada ministro que recibe los diezmos, las ofrendas y el compartir abundante de su iglesia, va a tener que rendir cuenta por la administración de ese dinero. No te corresponde a vos juzgar si el pastor, el ministro, administra bien o mal el dinero. Esa es responsabilidad del líder de los pastores, de Jesucristo. Él va a juzgar a ese hombre, a esa mujer que está administrando incorrectamente el dinero dado a la iglesia. Ahora, Dios te va a bendecir a vos porque vos te estás adhiriendo a sus mandamientos. ¿Saben lo que yo creo? Que Dios no cambia y lo que Él promete lo cumple. Porque Él dice que no es deudor de nadie. Porque la razón de diezmar o compartir abundante en la iglesia es la misma, que haya alimento en la casa de Dios. Porque de la misma manera que Dios proveyó a la tribu de Leví por medio de los diezmos, de la misma manera Dios provee a sus ministros que trabajan, enseñan y ministran las cosas de Dios para su pueblo.
Acompáñenme por favor a 1 de Corintios, capítulo 9, y en el versículo 7 dice la palabra de Dios: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Porque es su trabajo. ¿Para qué sirve el diezmo, el compartir abundante que usted da a la iglesia? Primero, para cubrir las necesidades de la iglesia y de los ministros, pastores que trabajan para Dios. Pero también, en muchos casos, para ayudar a los hermanos que están pasando alguna necesidad, como una internación, remedio, o tengan que hacer algún viaje por cuestiones familiares, que necesitan ser cuidados por una madre o un hijo. Y todas estas cosas ya se hicieron en la iglesia del primer siglo. Por favor, acompáñenme a Hechos, capítulo 4, y comenzando del versículo 34 en adelante, dice así la palabra de Dios. Así que, refiriéndose a todo lo relatado en los versículos anteriores, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, plural, o casas, plural, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que ellos administraran y repartían a cada uno de toda la iglesia según su necesidad. Quiero hacer una aclaración. En ese tiempo, los cristianos o aquellos que confesaban a Jesús como el Mesías, por orden de los líderes religiosos, los expulsaban de la sinagoga. Pero a diferencia de hoy, que si vos vas a una iglesia y te expulsan, en otra iglesia te reciben con los brazos abiertos. Pero en esa administración y bajo la idiosincrasia y la cultura israelí, a vos te expulsaban de la sinagoga y vos eras un paria. Porque no solamente que te expulsaban de la sinagoga, sino que aparte no podías comprar ni vender nada de lo que vos hacías. No podías trabajar. Es más, ha llegado el caso extremo de que expropiaban tus propiedades, tu casa, tu campo, lo que vos tuvieras te lo expropiaban. Te quedabas sin nada. No tenías dónde vivir, no tenías ni casa ni qué comer. Así, a ese nivel fue la persecución contra la iglesia del primer siglo. Porque no solamente fue la persecución física, también fue la persecución económica. Y yo les digo una cosa, no ha cambiado en nada el corazón del hombre, porque hoy día se siguen practicando las mismas cosas. A las personas cristianas las matan, a las personas cristianas las despojan de sus bienes y las dejan como parias. Entonces, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, él era levita, natural de Chipre. Por esa razón él tenía una heredad. ¿Saben por qué? Porque él no tenía derecho a tener esa heredad. ¿Se dan cuenta que todos los seres humanos tenemos esas miserias humanas? José era una persona que amaba a Dios, pero aún así, aunque amara a Dios, estaba cometiendo pecados porque él era levita y no tenía que tener una heredad. Por eso él dice que él tenía una heredad, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. A diferencia de las otras personas que tenían heredades y casas. ¿Qué hacía esta gente? Ellos habían entendido de una manera tan maravillosa el mandamiento de Dios, que de pronto tenían 3, 4 casas y vendían una casa. Imaginemos a valores de hoy, vamos a suponer que una casa ronda los 30 millones de pesos. Y esos 30 millones de pesos los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles administraran ese dinero y suplieran la necesidad de toda la iglesia. Fíjense que este José, que era un levita, tenía solamente una heredad y él la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, eso es lo que también se hace con los diezmos, con las ofrendas y con los compartir abundantes
que ustedes hacen a la iglesia. No es solamente todo el dinero para el ministro, todo el dinero para el pastor, sino para suplir las necesidades de toda la iglesia. Lógicamente que en la iglesia y siguiendo el mandamiento de Dios, no se fomenta la vagancia. A diferencia de algunos gobiernos o de algunos partidos políticos que, con tal de mantener un clientelismo político, les dan cosas para que ya no quieren trabajar. Ustedes lo conocen perfectamente, los que viven en Argentina, de lo que estoy hablando, y esa no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice, aquel que no quiera trabajar, que no coma. Clarito lo dice la palabra, ¿no? Por favor, acompáñenme al libro de 2 de Corintios, capítulo 9, y vamos a comenzar a leer del versículo 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará, ¿cómo? Escasamente. Directo. Y el que siembra generosamente, también segará. Es muy sencillo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo favor divino y merecido, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solamente en el Antiguo Testamento están las instrucciones de diezmar, hacer ofrendas y compartir abundancia. ¿Quieres ser bendecido en esa área específica económica? Adhiérete a la palabra de Dios, pero como dice este contexto, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si en tu corazón está el de compartir, por dar un ejemplo, 1,000 pesos, eso es lo que está en tu corazón, Dios va a bendecir esos 1,000 pesos. Pero no solamente que va a bendecir esos 1,000 pesos, sino que va a bendecir el resto tuyo. Y otra cosa muy importante, porque eso yo lo viví en carne propia, y por eso lo comparto. Vamos a suponer que tu sueldo, tu ingreso, son 50,000 pesos. Todos los meses tú ganas 50,000 pesos. El 10% o el diezmo de esos 50,000 son 5,000. Y es muy probable que vos tengas deudas por 55,000. O sea, estás endeudado en más de lo que ganás. Bueno, yo te aseguro y te garantizo que si vos diezmás esos 5,000 pesos y te quedás con 45,000, ese 90% va a ser bendecido de tal manera que te va a alcanzar para pagar todas tus deudas y te va a sobrar plata. Porque poderoso es Dios para hacer que sobreabunden las cosas. Recuerden el milagro de Dios de los 5 panes y los 2 pescaditos. ¿Cuántas personas alimentó Dios? Y hay otro ejemplo también relacionado con lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El tema es muy simple, chicos. No importa que se haya escrito en el Antiguo Testamento, pero sí es importante que lo entiendas, pero para que vos seas bendecido. Pero es para eso, porque cuando vos das, recibís. Ahora, como dice la palabra, si vos sembras escasamente vas a cosechar. Pero si vos sembras generosamente también vas a cosechar. Porque está dicho y avalado por Dios. Pero tiene que ser de acuerdo a tu corazón. Una vez me compartieron esta frase y la quiero compartir contigo. Si Dios no ha llegado a tu bolsillo, Dios no ha llegado a tu corazón. Porque el retener lo que le corresponde a Dios y que Dios lo diseñó para bendecir a su siervo, a sus hijos, para bendecir a aquellas personas que están trabajando en la predicación, en la enseñanza de la palabra de Dios correctamente dividida. ¿Sabe lo que estás haciendo? La manguera es un flujo de agua, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo aprieto la manguera con mi pie? O cuando yo la doblo, el flujo de agua se hace casi nulo. Cuando yo doy, yo saco el pie de la manguera y el flujo de agua que yo recibo es mucho más abundante. Por eso dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Básicamente, adhiérete a los mandamientos de Dios y serás bendecido. Dios te lo garantiza, no yo, Dios y su palabra.
Acompáñenme por favor al libro de Proverbios, en el capítulo 3, y en el versículo 9 dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Quieres vivir una vida abundante y tener siempre todo lo suficiente? Diezma, comparte abundante, ofrenda. Cumple la ley de Dios, cumple el mandamiento de Dios. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿estoy obligado a hacerlo? No estás obligado a dar. Pero ¿sabes una cosa? Dios no está obligado a regalarte nada, porque dar es igual a recibir. Dios no te va a condenar ni te va a reclamar nada, pero existe una ley universal de dar para recibir. Si yo siembro semillas, ¿qué obtengo? Plantas, y esas plantas me dan fruto. Ahora, si yo no siembro, ¿qué recojo? ¿Qué voy a cosechar? Nada, porque no sembré nada. Es así de simple, chicos. Y otra cosa que también me preguntaron, y acá tengo que ser lo más honesto posible que yo pueda ser. Hermano, ¿en qué iglesia tengo que diezmar? ¿O en qué iglesia tengo que compartir abundante o ofrendar? Mi sugerencia es que vos des compartir abundante tu ofrenda o tu diezmo en aquella iglesia que te esté enseñando la exactitud y precisión de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vos cada día seas más libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios correctamente dividida, correctamente enseñada, es la palabra de Dios que te hace libre. No es la denominación la que te hace libre. No es la iglesia la que te hace libre. Es la palabra de Dios la que te hace libre. Y de pronto, porque puede ocurrir, porque a mí me pasa con muchas personas que están compartiendo y recibiendo mis enseñanzas, que están yendo a determinadas denominaciones, algunos pentecostales, otras iglesias evangélicas, y no sienten el deseo ni la necesidad de dedicarse 100% a nuestra iglesia, que es la iglesia del primer siglo. Bueno, pero estás recibiendo de nosotros enseñanzas, estás recibiendo guías. Bueno, puedes compartir una parte de tu diezmo a la iglesia que estás concurriendo, con la cual te sientes cómodo, pero también estás recibiendo y te sientes cómodo con nosotros, y dice, bueno, una parte de ese diezmo voy a compartir a la iglesia del primer siglo, porque me siento contenido, porque siento que esta iglesia me está dando herramientas, me está enseñando la palabra de Dios correctamente dividida. Entonces estoy bendiciendo a las dos iglesias y estoy haciendo ofrendas a las dos iglesias, porque en definitiva estás cumpliendo con Dios ese mandamiento. Espero que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida. Así como yo te la estoy compartiendo, así la he recibido a lo largo de estos más de 30 años que yo estoy estudiando, investigando, escudriñando la palabra de Dios para obtener la verdadera palabra de Dios y poder recibir de parte de Dios todas las promesas que Dios ha dejado disponibles para cada uno de sus hijos. Te invito a que te adhieras a nuestro ministerio, te invito a que te suscribas, te invito a que te anotes en esa maravillosa clase, en ese maravilloso seminario que es la abundancia de Dios, donde vas a aprender más de 600 versículos de la palabra de Dios que te dicen claramente, te enseñan claramente todo lo que Dios ha dejado disponible para ti, y especialmente en el área del don de Espíritu Santo, que lamentablemente en la mayoría de la iglesia no se enseña. Que esta enseñanza sea de gran bendición para ti, para tu familia, para todo tu entorno social. Y te envío mis bendiciones en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.